Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la sesión 6, la cual es parte del curso Neuroanki, que ha sido el curso nacional Neuroanki, organizado por CPI, SOCIEM UPC, SOCIEM URB y SOCIEM UNT, auspiciado por CPDI y SOCIMEP. El día de hoy vamos a tener la ponencia del Sistema Permanente de Internado a Especialización con el agrado de el ponente, doctor Luis Letona. El doctor es médico residente de anatomía patológica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha hecho su pregrado también en dicha universidad. Es mentor de Anki y herramientas digitales desde el 2020, con especial énfasis en exámenes tipo ENAM y residentado médico. Y es creador de contenido en el Instagram leto.med. Y bueno, sin más preámbulo, le damos inicio, damos pase al doctor para que dé su ponencia. Recordar que para la obtención de certificado tienen que tener una asistencia de 5 a 7 ponencias que hemos organizado y completar mediante el llenado del forms que vamos a compartir finalizando la ponencia, el cual será válido con la palabra clave que el doctor nos diga. Bien, doctor, lo voy a hacer co-host para que pueda compartir. Buenas noches. Ahorita comparto Buenas las noches, doctor. diapositivas. Buenas noches a todos. Listo, me avisa si necesita ayuda. Buenas noches. ¿Se escucha y se ve la pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, doctor, se escucha y se ve la presentación. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar. La ponencia de hoy día, la cual me invitaron, se titula del internado a la especialización, ¿no? En el contexto de las herramientas digitales. Primero, agradecer a la sociedad por esta oportunidad, ¿sí? eh, Dada alguna experiencia que tengo dando talleres, ¿no? Dando consejos, dando tutorías. Entonces, quiero compartir un poco de mi experiencia. Entiendo que los presentes son estudiantes de pregrado, ¿no? Eh, Quizás interesados en cómo es este camino que van a enfrentar muchas veces. Eh, no es fácil plantearse el internado, plantearse el ENAM, el de salud, el ENCAPS, el SERUMS, la residencia, ¿no? Entonces, imaginar eso a veces genera quizás un poco de ansiedad o genera también motivación. Todas las personas reaccionamos de diferente manera, justamente, pues, ¿no? Mi reacción en lo personal ha sido investigar un poco sobre las herramientas, aplicativos, técnicas de estudio que me permitan sobrellevar estos desafíos que se presentan pues, ¿no? En los exámenes y las metas que vamos a ir planteándonos justamente. En ese sentido, eh, he experimentado con herramientas. Y he practicado técnicas de estudio, he tratado de leer bibliografía relacionada, he visto contenido en YouTube, eh, me he relacionado con algunas personas, ¿no? He visto materiales de las academias, he visto la metodología para poder
avanzar en estos exámenes, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, un poco quiero compartir un poquito de esa experiencia que he tenido. Espero que sea también útil para los que están escuchando esta ponencia, justamente. Entonces, miren, todos así en pregrado, ¿no? O cuando estamos preparándonos para los exámenes, somos como ese chico que está ahí parado, ¿no? Es decir, ve la medicina, es todo un bosque frondoso, ¿no? Alguien que está en pregrado dirá, ya todo lo que tengo que aprender, ¿no? Ese Harrison, esos tomos del Harrison es tremendo. Eh, los libros de, de cirugía, gineco, ¿no? Ya desde que empezamos anatomía, fisiología, vemos el Guyton, el Testut. Entonces, no hay mucho conocimiento y encima cada día se actualizan los conocimientos, ¿no? Existe un mar de conocimientos que no podemos ni nunca podremos dominar al 100%. Entonces, la medicina es tan amplia que nos abruma, algunos quizás les paraliza, ¿no? Y frustra. La carrera es así, o sea, va a haber muchos momentos de frustración y hay que aceptarlo, ¿no? Ahora en la residencia, cuando ingresas a la residencia ya eres como alguien que recién ingresó a la carrera, ingresó al pregrado, ¿no? Cuando empezamos el pregrado, ¿cómo empezamos? Un nuevo mundo, ¿no? Muchos emocionados, ¿no? Pero te das cuenta que no sabes nada. E igualito es cuando empiezas tu residencia, entonces si quieres ser neurocirujano, pucha, el contenido es diferente, ya empieza una nueva teoría, un nuevo mundo. Y en mi caso es anatomía patológica, ingresé a anatomía patológica, wow, cada órgano tiene su libro, ¿no? Cogí el libro de mama, dos, tres páginas la primera vez que leí, no podía eh, asimilar muy bien la información, me costaba con dos, tres páginas, y el libro tenía como 300 páginas o más, creo. Y era frustrante al inicio, ¿no? Entonces, eh, van a haber esas situaciones y hay que aceptarlo realmente. Hay que aceptarlo y peor si es que tienes un docente o tienes un doctor, ¿no? Que te exige, ¿no? Y así andamos. Entonces, en ese sentido hay que nosotros demostrar inteligencia emocional, demostrar habilidades, ¿no? Eh, que nos permitan sobrellevar todo esto. ¿Sí? Está en nosotros poder ser dueños de nuestra propia educación, dueños de nuestro propio camino, ¿no? Todos somos como ese chico que está ahí parado, ¿no? Con su mochila de herramientas, ¿no? Mirando el bosque imponente, frondoso, ¿no? Que es la medicina, pero con sueños, con mucha actitud. El chico no se asusta por el bosque, sino que mira hacia la luz, hacia la meta que persigue, ser médico, ser especialista, sea cual sea su meta, ¿no? Y está dispuesto a avanzar, ¿no? Con mucha actitud. Y es esa actitud lo que lo va a llevar lejos, sea donde esté, en el nivel pregrado, posgrado que esté, esa actitud es lo que lo va a llevar muy lejos, ¿sí? Lo que va a facilitar su camino es quizás lo que lleva en su mochila, es decir, llevará su serrucho, llevará su linterna, llevará su agua, su alimento, ¿no? Llevará su brújula, su mapa, lo que lleve esa mochila le va a facilitar el camino. Pero no es la mochila lo más importante, sino la actitud que toma para seguir ese camino. Muy bien, así es la medicina. Eh, ese muchacho no se asusta por la cantidad de árboles imponentes que ve, sino que eh, él avanza a paso firme, ¿no? Y lo más importante, se orienta en ese camino. Bueno, dicho esto, como se menciona la ponencia, ¿no? Del internado a la especialización en el contexto de las herramientas digitales, ¿no? En específico, me parece que Anki era la opción, ¿no? Entonces,
Bueno, la residencia también no me da tiempo para armar diapositivas, ¿no? Y hacer algo, este, em, muy estructurado, pero estoy cogiendo parte de las clases y parte de talleres, ¿no? Diapositivas que realicé para otra institución, ¿no? Entonces, ya me conocen algunos, o quizás no, si no me conocen, estudian en San Marcos, he tenido algunas ayudantías, ¿no? Como el edificio patología, dictado CIPA, curso inyectable de primeros auxilios, ¿no? Y he sido estos años mentor de herramientas digitales y creador de contenido también, al mismo tiempo que me preparaba para la residencia y actualmente soy residente de segundo año de anatomía patológica. Entonces, considero que eh, he aprendido y sigo aprendiendo, ¿sí? Porque esto no acaba, de herramientas que me faciliten el camino. A eso voy, ¿no? Bueno, una de las herramientas son esta herramienta que tienen en la pantalla, ¿no? Las flashcards, ¿sí? Es una de esas cositas que están dentro de esa mochila. Una de las herramientas, ¿no? No es la más importante, ni tampoco es la que te soluciona todos los problemas, sino que uno aprende a saber cuál es cuál usar, ¿no? En este mundo del ENAM, del examen de residentado, el ENCAPS, ¿no? El eSalud, eh, y también durante el pregrado nos enfrentamos a preguntas de opción múltiple, sea una pregunta de residentado, una pregunta de ENAM o una pregunta de examen de admisión incluso, ¿no? Como esta de acá. Entonces yo desde que postulé a la universidad ya me estaba enfrentando a este tipo de preguntas. Lo que ha facilitado para estos tipos de examen, si el examen es el tipo de opción múltiple, entonces uno debe prepararse de esta forma, resolviendo preguntas de opción múltiple. La herramienta que apoya también a esta preparación son las flashcards, convertir pregunta-respuesta, que puede ser tipo básica y tipo close, o sea, como oraciones incompletas, ¿no? Entonces, cualquier contenido realmente podría convertirse en flashcards, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí hemos puesto mucho texto en la pregunta y aquí hemos reducido el texto, ¿no? El principio de información mínima. Hay que tener cuidado al momento de crear flashcards, ¿no? O resolver banco de preguntas y caer solamente en la mera memorización, ¿no? Em, no se trata de aprenderse que tal árbol se llama eh, secuoya, tal árbol se llama roble, tal árbol se llama em, pino, ¿no? Tal árbol tiene otro nombre, ¿no? No sé, el que ustedes quieran. Sino, no se trata de conocer los árboles, sino conocer los caminos de ese bosque llamado medicina, ¿ya? Nunca se olviden esto. Cuando ustedes estudian terapéutica, estudian por qué dan AINES, ¿no? Están estudiando cuánto es la dosis de la AINE, eh, el paracetamol, están estudiando analgésicos, ¿no? Más que aprenderse los medicamentos y los árboles, primero apréndase los mecanismos de acción, los caminos, cómo actúa ese medicamento en el cuerpo, qué produce, qué efectos trae en la persona, ¿no? Está bien conocer quizás en la anatomía, ¿no? La cabeza, ¿no? Eh, conocer los músculos, los huesos, ¿no? Muy bien, pero también dense tiempo para conocer cómo funciona, cuál es la función, qué pasa si es que el virus herpes, por ejemplo, afecta al nervio facial, qué ocurre en la cara, qué produce, cómo se aplica lo que estás aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es conocer los caminos del bosque, hacer que el conocimiento no se trate de conocer los árboles, sino conocer para qué funciona, cómo se aplica, cómo usamos ese conocimiento, ¿no? Y ahí el conocimiento va a estar mejor aprendido y va a estar almacenado a largo plazo, con mucha más importancia, ¿no? Y eso te va a servir. Aprender de esta manera, de hacer analogías, de razonar,
de conectar un conocimiento con otro, ¿no? Te va a permitir guardar ese conocimiento hasta el día del internado, hasta el día de tu práctica médica, hasta el día de tu residencia, ¿sí? Más que solamente memorizar datos, ¿ya? Ese es el mensaje. Y una forma muy importante de aplicar esta metodología, ¿no? de aprendizaje es enseñando, por ejemplo, ¿no? Es decir, la técnica de Feynman, ¿no? El método de Feynman, que habla de sus cuatro pasos, la parte central es justamente explicar en una hoja en blanco o una persona, o dice también a un niño, ¿no? El conocimiento, porque explicar o enseñar hace que el conocimiento que tú estás estudiando se organice, tenga significado y tenga sentido, tenga para ti. Y si tiene sentido para ti, estás construyendo caminos, estás haciendo que tus neuronas formen vías, formen circuitos que sean más memorables a largo plazo, ¿no? Entonces, porque el día que tú estés con el paciente y no recuerdes muy bien el medicamento o por qué debes aplicar un medicamento, recordarás el mecanismo de acción y recordarás la fisiopatología que te hará entender la terapéutica, te hará entender el pronóstico, el paciente, te hará entender qué es lo que debes hacer y decir en ese momento, ¿no? Listo. En ese sentido, de la medicina en general, valoro bastante la explicación, el contexto, la patogenia, fisiopatología, el razonamiento, la lógica que usamos para poder explicar las enfermedades, ¿no? En el caso de ahí por ejemplo, ¿no? Uno puede aprender para qué funciona la acetilcolina, la gastrina, la histamina, somatostatina, prostaglandina, qué efectos trae en relación a la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? De la célula parietal. Pero más que aprenderse los árboles, es decir, aprenderse cada hormona y qué es lo que hace, ¿no? ¿Por qué no armamos un esquema como el que está a la izquierda, ¿no? En el cual explicamos cuáles son, qué, qué lo estimula el nervio vago, qué hormonas actúan, qué vías de la proteína G, ¿no? De la AMP cíclico, etcétera interactúan con estas hormonas, ¿no? Con estos receptores, cómo, cómo todos ellos al final conducen a la activación, ¿no? de la bomba de hidrógeno y cómo si aumentamos uno, disminuimos otro, se produce o no la secreción de ácido clorhídrico, qué efectos trae de usar una hormona u otra, ¿no? O en qué contexto se da esta situación, aplicarlo a la vida real, a casos clínicos, a enfermedades, ¿no? ¿Por qué al consumir un AINE, qué sucede en el cuerpo? ¿Qué sucede con esas hormonas? ¿Qué sucede con un gastrinoma? ¿No? ¿Por qué la acetilcolina altera también? ¿Qué tiene que ver con el estrés? ¿No? Entonces, empezar a resolver preguntas que nos reconstruya esta vía, este esquema, hará que el conocimiento sea mucho más duradero, ¿ya? Que más que solamente creando flashcards de un dato aislado, ¿no? Entonces, veamos el panorama completo, el esquema que está ahí, y después veamos los detalles, veamos ya cada hormona por separado, ¿no? Esa es la metodología que propongo para fortalecer el aprendizaje, ¿no? Entonces, fisiología es muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces, vayan siempre primero a la comprensión y luego ya fortalecen la memoria, pues, ¿no? Entonces, cuando uno ya está en el internado, lo que hace es aplicar lo que ha visto en todo su pregrado, ¿no? Entonces, las ciencias básicas dan el soporte lógico para el tratamiento que hacemos, para el diagnóstico que hacemos. No, las ciencias básicas no se quedan relegadas, no se quedan abandonadas, simplemente. No es de que yo paso a otro nivel, me olvido de lo anterior y empiezo con algo nuevo. Lo nuevo se está construyendo sobre lo ya aprendido en los años anteriores.
Y por ese motivo también escogí anatomía patológica. ¿Por qué? Este, hay un libro, hay un video del doctor Ricardo Ruiz. Coloquen en YouTube, doctor Ricardo Ruiz, que está en mi canal de Letomed. Ahí lo subí. Ahí te explica muy bonito cómo hay tres niveles diagnósticos: nivel etiopatogénico, nivel anatomopatológico, nivel sindrómico fisiopatológico, en relación a qué enfoque o qué nivel del proceso de la enfermedad estamos, estamos estudiando, ¿no? Em, Cuando estamos en tercer año, ¿no? Tercer año de pregrado, nuestro objetivo es la semiología, ¿sí? Es llegar a un diagnóstico síndrome fisiopatológico. Tercer o cuarto año, un diagnóstico anatomopatológico y a partir de ahí en adelante un diagnóstico etiopatogénico, ¿no? Mi especialidad, mi residencia, me enfoco en la parte de acá, anatomía patológica. Estudio las lesiones, ¿sí? Estudio las lesiones y esto me abre puertas a entender mejor el diagnóstico anatomopatológico, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que entender la enfermedad en estos tres niveles. Y para eso vean esa clase del doctor Ricardo Ruiz, que está en Letomed, en YouTube. Si por ahí alguien lo puede compartir, perfecto, realmente, sería muy útil, ¿no? Y aquí tienen un ejemplo, ¿no? Síndrome diarreico, enteritis aguda, infección, por ejemplo, ¿no? Síndrome, anatomía patológica y etiología. Y eso es para la vida, lo que les dije, ¿no? En este contexto del internado a la residencia, ¿sí? He tenido que comprender que el conocimiento está organizado en datos que son un poquito más memorísticos, ¿no? Que son cifras, que son epónimos quizás. Hay otro conocimiento que son los conceptos. ¿Qué es el asma? ¿Qué es el EPOC? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la hipertensión? Hay otro conocimiento de tipo procedimientos. Cuando estamos aprendiendo a suturar, estamos aprendiendo a atender un parto, estamos aprendiendo em, a, a hacer una maniobra de RCP, aplicar inyectables, ¿no? Entonces, la parte de cirugía, ¿no? Procedimientos. Y hay un conocimiento que es quizás el más importante, que es el metacognitivo, que es pensar o analizar eh, cómo estamos aprendiendo, cómo estamos adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? Por lo tanto, la taxonomía de Bloom eh, nos habla de que la memoria es la base, ¿sí? Pero hay niveles superiores a los cuales siempre hay que aplicar, que son entender, ¿no? Aplicar el conocimiento, analizar, evaluar y crear. Mientras más superior es el nivel, más estamos usando los inferiores. Por eso, si el objetivo es solamente recordar, estamos usando, eh, estamos estimulando de manera muy pobre nuestro conocimiento. Si tú empiezas a entender, a ver las relaciones entre las partes, y empiezas a aplicar con casos clínicos, si empiezas a desglosar en cosas pequeñas, ¿no? Analizar la información, evalúas y creas una clase, creas un esquema, creas una tabla, creas una herramienta de aprendizaje propia tuya, ¿no? Entonces estás elevando tu proceso de aprendizaje, ¿ya? Bueno, entonces un mismo conocimiento se puede ver de distintas maneras. Em, a lo que voy es lo siguiente, ¿no? Tú puedes aprender ya el potasio, la alcalosis, el hidrógeno. em, por ejemplo, ¿no? La alcalemia estimula acá esta bombita ya, muy bien. eh, pues, ¿qué efectos produce la acidemia, no? Betagonistas, ¿no? Estimula esto ya. Pero si tú aprendes el mecanismo de acción, aprendes qué semejanzas o diferencias hay con otras sustancias, otras hormonas, ¿no? Te aprendes este esquemita y relacionas los conceptos.
Esta integración es más importante que solamente ver las cosas aisladas, ¿no? Lo que hablábamos, que más que ver los árboles, hay que ver todo el bosque. Entonces, de nuevo, fisiopatología, fisiología, ¿no? Incluso cuando hablamos de las flashcards, ¿sí? El creador del primer software de flashcards, que fue el doctor Piotr Wozniak, ¿no? Creador de SuperMemo, el primer software que usó repetición espaciada en forma de algoritmo y que de ahí se valió Anki, Remnote y aplicaciones que usan algunas academias, eh, creó sus 20 mandamientos, sus 20 reglas de Supermemo, en el cual la primera dice que no, las primeras dos dicen, primero antes de memorizar, entiende la información, ¿ya? El manual de Anki también te dice, antes de memorizar, primero entiende la información, ¿sí? Y entonces eso es importantísimo. Las mnemotecnias van a ser un instrumento muy, muy útil cuando uno se prepara para estos exámenes de gran información como son el ENAME, Salud, el Residentado, sea para aprender datos que son muy factuales, o sea, muy dateros, como las vitaminas, ¿no? O para otro tipo de información. Para lecciones mentales, las mnemotecnias son excelentes. Para un examen tan competitivo como puede ser los STEPS, ¿no? Por ejemplo, se menciona el bancos de preguntas, plataformas como el Ambos, el Sketchy, ¿no? Y Anki también como herramientas que pueden ser de mucha utilidad, ¿no? Hay estrategias de estudio más efectivas que otro en ese sentido. Por ejemplo, para el Step 1 tenemos los bancos de preguntas y la repetición espaciada, ¿no? Banco de preguntas como el U-Word y repetición espaciada como el Anki, ¿no? Así como las mnemotecnias, ¿no? La autoexplicación, mapas conceptuales, podría ser también de ayuda. No son de tan ayuda leer y leer una información sin construir nada, ¿no? Y subrayar sin mayor aplicación o uso, ¿no? Hacer puro resumen tampoco. Hay resúmenes y resúmenes, ¿no? Acá se refiere a simplemente copiar un fragmento, copiar un párrafo y dejarlo así tal y como está en tu cuaderno, ¿no? En cambio, si usamos la taxonomía de Bloom, más allá de solamente repetir, sino creamos un esquema, creamos un mapa original propio de nosotros, una tabla comparativa, ya estamos elevando la calidad de ese resumen, entre comillas, ¿no? Si está, por ejemplo, a un mapa conceptual, ¿no? Estamos elevando la eficacia de la herramienta que estamos usando, ¿no? Todo aquello que involucre trabajo mental, involucre procesamiento, involucre comprensión, ¿no? Mejora la eficacia de nuestro aprendizaje, ¿no? Bueno, yo inventé esto de que cuando uso Anki no debo olvidarme de la asociación de conceptos, porque la biología nos habla de cómo los conocimientos están conectados entre sí, la comprensión, la imaginación, no solamente memoria, sino también la comprensión, ¿ya? Una pregunta me han hecho por acá. Ah, los 20 mandamientos de Piotr Wozniak. Ya, ¿alguien quiere tomar un screenshot? Por ahí los dejo. Ahí está, ¿no? Coloquen 20 reglas de Supermemo, está en inglés el original, y ahí encuentran, ¿no? Eh, esta es la primera parte y esta es la segunda parte, ¿no? Ya está. Listo, entonces, y estas son las de Sorbi, que es una actualización, una versión actualizada. Sorbi es una aplicación para crear flashcards, pero con Notion, ¿no? Algunos usan Notion también, ¿no? Y es una simplificación de lo anterior y más actualizada. Entonces, cuando usen herramientas como Anki, tengan en cuenta eso, pues, ¿no? Lo que hace es simplemente elegir en qué momento es el momento ideal para repasar una determinada flashcard. Se basa en la curva del olvido, ¿no? En la cual queremos aplanar esa caída, ¿no? Hay personas que, bueno, hay ingresantes a la residencia, rankings en AM, residentado, que usan estas metodologías. Las academias ya realmente
lo toman como una parte importantísima, ¿no? Para esa información, ¿no? Y entonces, básicamente es esto, ¿no? No solamente es crear la flashcard, sino saber cómo repasarla. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Em, en este caso tenemos repasar cada día, ¿no? Repasamos cada día, todos los días una información, una flashcard. Este es un repaso continuo, sí, una repetición diaria. Esto no es repetición espaciada. Repetición espaciada es simplemente que tenemos que un día repasamos esa flashcard, mañana lo repasamos, de ahí lo repasamos puede ser el fin de semana, y de ahí lo podemos repasar bueno, el día 4 y de ahí una semana, después 2 semanas, después 4 semanas. Más o menos un ritmo que tú deseas, ¿no? En este caso, hay una academia, por ejemplo, que habla del 1-4-7, es decir, repasar al día siguiente. Yo preferiría que sea tres, ¿no? Repasar a los 3 días y luego a la semana, ¿no? Entonces, esto para conocimiento que sea muy difícil de recordar, porque si haces para todo lo que estás estudiando, va a ser prácticamente imposible, te llenas de repasos, básicamente, pues, ¿no? Em, Puedes usar inteligencia artificial para analizar videos de YouTube, para PDFs, etcétera, ¿no? La IA es nuestro presente. Antes decíamos la IA es el futuro. No, amigo, la IA es el presente y poco a poco se volverá parte del pasado y del presente. Entonces, aprovecha que la IA es gratuita, Gemini Pro es gratuito me parece que hasta cinco entradas recibe gratuitamente, ¿no? Gemini Pro es lo que recomendaría para tener un buen análisis, ¿no? DeepSeek, una IA china, DeepSeek, pensamiento profundo, es una muy buena opción. Y los que puedan pagarse, ChatGPT 5, ¿no? En modo thinking o pensamiento también es bastante útil, pero siempre con precaución por el tema de las alucinaciones, ¿no? Más práctico para usar una IA es subir un PDF, ¿no? Y basarnos en a partir de ese PDF, hacernos preguntas, crear flashcards, crear material, ¿no? Que sea útil, ¿no? Y verificar la información. Entonces, en ese sentido, Notebook LM es una muy buena alternativa para analizar PDFs, por ejemplo, ¿no? Notebook LM me permite crear mapas mentales, ahora me permite crear resúmenes en audio, que son como podcasts, me permite crear resúmenes en video, y eso es nuevo, se lleva hace unas 2, 3 semanas, videos en español, ¿no? De cualquier contenido, un resumen en español, forma de video, lo puede crear, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no? Entonces, aprovechen la tecnología, es bastante útil, ¿no? Bueno, este es el fundamento de la repetición espaciada. Como dije, hay diapositivas que he cogido de otras ponencias, ¿no? Entonces, pues, siempre primero, ¿qué haces? Planifícate. En este mundo, en esta actualidad hay muchísimas herramientas. No te abrumes, coge una por una la que creas que es más útil, ¿no? Siempre a veces lo más simple es lo más recomendable, ¿no? Menos es más. Por ejemplo, cuando creamos flashcards, yo soy de los que dicen, menos flashcards, mejor, menos es más, ¿no? Porque después tienes que repasarlas y eso se acumula. Esa es una parte, ¿no? A ver, por aquí quizás tenga otra parte, hay un poquito de tiempo. Ya estos son otros contenidos que dictaba. Eh, Cuando, por ejemplo, era el examen de residentado, ya para dar una idea, bueno, eso es una crítica a que solamente la curva del olvido de Gauss, que habla de las repeticiones, era un experimento que solamente usamos palabras sin sentido. Y la medicina es más que palabras sin sentido, sino que es un conocimiento contextual, es un conocimiento de tipo sistémico. Por eso es que no se puede reducir solamente la curva del olvido, sino que hay que usar la comprensión, ¿no? La comprensión fisiopatológica. Mejor acá.
En este tallercito de aquí, ¿no? Eh, Recomiendo siempre que cuando tú hagas tu pregunta y tu respuesta, sea en un banco de preguntas, o sea en una flashcard, ¿no? Siempre ten en tu mente la explicación de de esa pregunta-respuesta, ¿no? Analiza, relaciona, integra, sintetiza, ¿no? Hay una publicación que hice, un post que hice en Instagram llamado Triangulación de Feynman, que te habla justamente de que esa flashcard, ese banco de preguntas, se aprovecha, se va a aprovechar más en la medida que tú generes razonamientos para llegar de una pregunta-respuesta, ¿no? Caminos de esa pregunta a esa respuesta, ¿no? Entonces, nunca olviden ese elemento que considero que es más importante que la pregunta y la respuesta, que es la explicación, que es el razonamiento. Yo, por ejemplo, empezaba mi preparación para el examen de residentado y para el ENAM con un periodo llamado periodo de comprensión, periodo de las bases, ¿no? Que esto se consigue cuando estás a más de 6 meses previos al examen de NAM, de salud residentado, el que tú quieras, ¿no? Más de 6 meses, por ejemplo, un año, ¿no? O 10 meses, ¿no? Ahí es cuando uno fortalece sus bases. Entonces ahí hablamos de la comprensión, básicamente, pues, ¿no? Fortalecer bases. Ahí, por ejemplo, usaba la técnica de explicación, de elaboración explicando a mis compañeros, a colegas, temas rentables que vienen en el examen de residentado, por ejemplo, ¿no? O en el ENAM, ¿no? Posteriormente, a medida que me acercaba al examen, ya iba más el tema de la retención, de la memoria, del repaso, ¿no? Y ahí poco a poco profundizaba más en las técnicas de las flashcards, de Anki y haciendo banqueo, ¿no? Hay complementos que sí o sí me han ayudado, complementos de Anki para poder estudiar justamente. Eso lo explico un poco en el Instagram también, cómo lo está usando. De tal manera que ya hice un hábito, un ritmo, una metodología propia, personalizada, em, no solo a nivel de la estrategia de estudio, sino también a nivel emocional, em, a nivel eh, del día a día, justamente, pues, ¿no? Y en resumen, para ir a estos exámenes tipo ENAM, tipo residentado, ¿no? Em, Siempre partía de conocerme a mí mismo y conocer el examen. Eso es lo que hablo en resumen en las tutorías que hago en relación a estos exámenes, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿qué significa? De que tú vas a dar simulacros para conocer cuáles son tus errores frecuentes y trabajar en esos errores. Conoce el examen significa de que tú vas a conocer ese examen, cuáles son los temas más rentables, qué es lo que más viene. Por ejemplo, en AM y residentado, lo que más viene es ginecología obstetricia. Entonces, sí o sí tienes que dominar ginecología obstetricia. Si tus errores coinciden que tienes errores en ginecología y obstetricia, ese es el error que cometas en ginecología obstetricia va a ser más importante que el error que cometas en salud pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que yo recomiendo siempre y que sea personalizado a cada postulante, a cada persona que, este, que se dedica a esto. Porque la preparación hacia un examen no es solamente coger el libro, coger el manual, coger el video. Cambia. Ahí es estrategia. Ahí es em, definir, escribir en un papel qué cosas te faltan a ti, qué cosas vienen en el examen, hacer un cruce y planificar día tras día, todos los días, cómo vas a estudiar y cómo vas a enfrentar la cantidad de temas y la cantidad de materias que vienen. Y eso no es fácil, es un proceso, no hay camino fácil, sino que es todo un proceso que se aligera con las herramientas y la estrategia que usas, justamente, ¿no? Y para llegar a esto también, algo que los chicos de pregrado tienen es la oportunidad de aprovechar bien su pregrado de tal manera que llegan con mejor base a la preparación para el ENAM, para el salud, para el accidentado, para el otro, o para el MIR, para los estrés, para lo que ustedes quieran, ¿no? Muy bien.
Y por eso le decía, ¿no? Hay una rentabilidad de los exámenes, que es lo que más viene, obstetricia, ginecología, pediatría, cirugía, neonatología, son los que más vienen en la residentado, ¿no? Las academias ya tienen sus propias estadísticas, estrategias, ¿no? Y yo resumí justamente, por ejemplo, para el residentado, que es lo que más viene, estas son las materias, ¿no? Cogiendo lo que enseñaba una academia y la otra, lo combiné y salió esta conclusión, ¿no? Me he preparado con banco de preguntas. Mi técnica de estudio era banco de preguntas combinado con las flashcards, ¿no? He creado técnicas o he adaptado, mejor dicho, he adaptado algunas, ¿no? Y la creatividad, como decía la taxonomía de Bloom, ¿no? Llegar a la creación, la creatividad, es lo que te va a ayudar a llegar más lejos, ¿no? Entonces, eso básicamente. Bueno, eso sí ya es parte de otro taller que tuve en otro momento. Creo que ya acaba esto. Ya. Listo, entonces eso es una visión general que quería transmitirles. No sé si hay alguna pregunta, algo para una pregunta, duda, inquietud, no sé. Bien, doctor, muchas gracias por su ponencia. Chicos, si tienen alguna otra duda, la pueden pasar por el chat para que el doctor las pueda leer. Estuvo muy interesante la ponencia. Allá, respondiendo a las preguntas. Uno dice, las láminas las puede pasar. Las láminas son parte de talleres eh, privados. Por ejemplo, son de MedMine, es una institución. Entonces, por eso no las paso. Pero me imagino que esto creo que queda grabado, pues, ¿no? Ahí hablan con la administración, los coordinadores, y ahí les pueden compartir. Otra pregunta me dice, ¿sigue dictando? Que solo tengo grabaciones. Si desean, por Instagram me pueden contactar. Ahí hablamos sobre todo lo que he conversado. Me dicen, recomienda Anki con respuestas largas o cortas. Anki en realidad, o sea, las flashcards, la definición de flashcard, el concepto de flashcard es cortito, es una línea, una idea, un concepto. Lo que yo usaba era bancos de preguntas con repetición espaciada, mal llamado flashcards, porque así en realidad no es una flashcard, sino simplemente preguntas que se han metido como si fueran flashcards y he hecho repetición espaciada con ellas. Cuando uno crea sus flashcards, yo recomendaría más bien seguir los principios de información mínima. Y de ahí recomiendo, si quieren ahorrarse un poquito el trabajo, simplemente suban un PDF a la IA de su preferencia. Una vez que han subido el PDF, pueden indicar un prompt, ¿no? Una indicación que diga, ¿no? Por favor, créame flashcards, ¿no? Que sigan las 20 reglas de Supermemo, de Piotr Wozniak, si quieren colocar, ¿no? Que sigan los 20 principios, las 20 reglas de Supermemo. Y con esa indicación les va a crear flashcards que son cortitas, que tengan sentido, ordenaditas, bien bonitas, ¿no? Es un tip que les puedo dar. ¿Hay más preguntas? ¿Qué complemento me recomienda para hacer más animadas o mejor diseño? Más animadas o mejor diseño. Ah, que el diseño se puede mejorar uno usando CSS, que es la estética que te dice, el lenguaje de la estética que te dice de qué color es el fondo, si viene cuadrito, si tiene la letra otro estilo, ¿no? Incluso hasta algunas animaciones se puede colocar, pero eso es una vía un poquito larga. Em, Más animadas o mejor diseño, ¿no? Me gusta la aplicación GoodNotes porque tiene una parte que dice Study Sets. Study Sets, antes llamado creación de flashcards, algo así se llama, ¿no?
que tú puedes escribir, ¿no? En tu iPad, ¿no? Escribes en el anverso y en un reverso, y tú puedes estudiar con lo que has escrito a mano alzada, ¿no? Es una opción también. Y más libertad, bueno, ¿no? GoodNotes tiene esa posibilidad. iPad, iPhone, ¿no? Más animados o mejor diseño, habría que ser más específico, porque hay complementos que te ayudan, te ayudan con agregar gamificación, o sea, elementos de un videojuego, ¿no? O también hay incluso complementos que hacen que puedas escribir como si fuera una pizarra, ¿no? Con tu lápiz digital. Entonces, hay muchas opciones. Un complemento muy útil en general es Anki Terminator, se llama, que te permite tener a la derecha una IA de tu preferencia, sea DeepSeek, Gemini o ChatGPT, y al costado tus flashcards, de tal manera que mientras estudias una flashcard y tienes una duda, hay un botón que te lleva directamente a colocar esa flashcard en la IA, ¿no? Y te resuelve la inquietud que tengas, ¿no? Entonces, por eso Anki me ha gustado mucho porque tiene muchas más posibilidades para poder enriquecer esa experiencia, ¿no? Me pregunta qué opina de Anki con opción de respuesta múltiple. Ya, esa es la metodología principal que yo usé para los exámenes ENAM y Residentado. Combina, resolver bancos de preguntas oficiales con repetición espaciada. ¿Para qué? Para que el algoritmo me diga qué es lo que necesito más estudiar. ¿Y qué es lo que más necesito estudiar más? Lo que más me equivoco, lo que menos entiendo, lo que más errores tengo. Listo. ¿Una otra pregunta? Sí, Anki se sincroniza en celular, en iPhone, en Anki Web, se sincroniza en cualquier lugar, no hay problema. Con la misma cuenta, así es. Doc, una pregunta. Adelante. ¿Usted cómo integra el realizar mapas mentales con los flashcards? Es decir, ¿usted primero organiza sus ideas en un mapa mental y de ahí lo pasa? ¿O al revés, primero aprende a través de flashcards y luego lo organiza para ver si ha aprendido? Depende de qué momento de mi vida académica he estado. En pregrado, en preparación para la residencia, internado o ahora actualmente la residencia. Ya, por ejemplo, ya que no me dicen cuál, por ejemplo, actualmente en la residencia el tiempo es limitado, ¿no? Estoy casi todo el día, ¿no? En la práctica del hospital. Entonces, lo que hago simplemente es cojo un cuaderno, tengo el libro o tengo en la computadora la teoría, ¿no? Y hago unos apuntes, un esquema, una tablita, ¿no? Un gráfico, una estructura del conocimiento, ¿no? O también lo que puedo hacer es decirle a la IA, ¿no? Por favor, créame un resumen con los puntos clave, ¿no? O le puedo decir al Notebook LM que me cree un mapa mental, ¿no? Y me ayuda a organizar un poquito y de ahí puedo sacar algunas anotaciones también, pues, ¿no? Entonces, en mi cuaderno creo una estructura, una información estructurada que lo pueda digerir más fácilmente, que coja los puntos clave del contenido que estoy leyendo, ¿no? Y a partir de ahí ya puedo crear flashcards, puedo quizás llenar un Excel con pregunta y respuesta, ¿no? Pero no me lleno de flashcards, sino creo solamente flashcards muy puntuales de cosas que sí o sí tengo que saber o sí quiero recordar y repasar. Como dije, menos es más. Trato de ser muy sintético. Trabajar mi síntesis. Ujú. Ese es más o menos lo que ahora podría estar haciendo. Un poco diferente a la metodología quizás para un examen tipo residentado, ¿no? O en otros contextos. Gracias, doctor. Ujú.
Ahora, actualmente también otra técnica que estoy usando es la de enseñar. Es decir, estoy haciendo clases libres, clases gratuitas. Ahí en mi cuenta de Instagram pueden ver que está abierto. O sea, ahorita si alguien desea puede participar, ¿no? Y es enseñar, me obliga a organizar la información que tengo en mi mente y que tengo quizás en bibliografía para compartir eh, un producto eh, digerible, ameno, simplificado, entendible. Y eso te activa procesos mentales eh, y que a la larga te facilitan el aprendizaje. Diferente a que simplemente coja y crea flashcards. Ahí es simplemente ir cogiendo árboles y sueltos están los árboles, a veces sin sentido. Pero si yo dicto una clase de patología, tengo que tener el panorama más amplio, el bosque, y tengo que ser capaz de resolver dudas o huecos que tengan mis compañeros. Mi mente ya se empieza a enfocar en los errores, ya se empieza a enfocar en los vacíos que tengo, y eso fortalece aún más mi aprendizaje, ¿no? Aparte de que al interactuar con otra persona, estoy creando un aprendizaje significativo, porque el flashcard puede ser frío, un apunte puede ser frío, pero el contacto humano con otra persona que estoy compartiendo un conocimiento me va a quedar para siempre en la memoria. Entonces, cuando venga el examen, ya tengo que recuerdo conocimientos que he compartido a otra persona y me va a ayudar bastante en mi aprendizaje. Por eso es que yo estoy muy, eh, ¿cómo se puede decir? Aliento mucho o felicito mucho los proyectos que tienen las sociedades de tipo hermano mayor, ¿no? Proyecto hermano mayor, tutorías, ¿no? Asesorías, ayudantías, ¿no? Felicito muchísimo porque eso trae beneficio que se multiplica, no solamente para el que aprende, sino para el que enseña y, y que trasciende más allá de simplemente ese núcleo de enseñanza y aprendizaje de los pares, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias. Listo. Listo, si no hay más preguntas, bueno, agradezco a la invitación y ya nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, doctor, por su ponencia. Quería pedirle una palabra clave para el forms de pase de lista, la que usted desee para validar nuestros forms. Ya, palabra clave. Mm, mm, ya, repetición espaciada. Ya, listo, doctor. Muchas gracias. Muy interesante su ponencia. Chicos, ya hice pase del forms. La palabra clave es repetición espaciada. Bueno, las dos palabras clave son repetición espaciada. Y bueno, muchas gracias, doctor. Nuevamente, esperamos contar con usted en futuras ponencias o cursos. Y bueno, gracias, chicos, por ser parte de la sesión número 6 el día de hoy. Gracias, doctor. Muchas gracias, chicos. Nos vemos.